¿Qué tal? ¿Cómo estáis, queridos celtistas que os encontráis en diferentes partes del mundo? Bienvenidos al Bar Celeste. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde analizamos con lupa, con esa tecnología del bar, lo que le sucede al Celta y lo que le va a suceder en las próximas jornadas que se presentan frenéticas, apretadísimas, y un sprint final para todos los clubes que va a decidir quién gana la Liga, quién desciende, quién permanece y quién juega en las próximas competiciones europeas. Os habla Fernando Rodríguez y al otro lado del Atlántico, yo me encuentro en Bayona, pero en Estados Unidos está, como siempre, la persona de la que voy de la mano en esta aventura celeste, Antón García Fernández. Muy buenas tardes, Antón. Fernando, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todos los celtistas, todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo que nos siguen en YouTube y también en iVoox. Y bueno, muy contento después de varias semanas y meses ya de confinamiento, sin dar clase en la universidad más que a través de internet y estando en casa sin salir más que para lo absolutamente necesario, pues poder volver a hablar contigo y grabar un nuevo episodio del Bar, pues es un verdadero placer y sobre todo hablar de nuestro equipo, que es el único que a mí, como siempre digo, me interesa, que es el Real Club Celta de Vigo. Pues efectivamente, un Real Club Celta de Vigo que se ponía nuevamente en marcha hace algunas semanas, a medida que el gobierno pues iba abriendo la mano con las informaciones del Ministerio de Sanidad y se ponía en marcha con esos análisis previos, análisis y pruebas que serán una constante a lo largo de estos próximos meses para que la competición se desarrolle sin sobresaltos sanitarios y sobre todo que no se cancele, ¿no? Hablando ya de lo meramente deportivo, hay que destacar una noticia negativa como es esa lesión de Sergio, de nuestro portero Sergio, veteranísimo e importante para el Celta, que tanto nos ha dado y que estos meses pues no va a poder poner su granito de arena en el campo, aunque sí desde la parte, digamos, moral, ¿no? Sabemos que siempre es importante, Sergio, esté o no en el terreno de juego. ¿Qué primera valoración puedes hacer de este suceso, de esa lesión de rodilla, Tom? Pues a mí me da muchísima pena porque además de que me parece un muy buen portero, pues es un hombre que me cae muy bien y que, bueno, siempre es bueno tener a un buen segundo portero en unos momentos tan complicados como los que va a atravesar el Celta, con partidos que se van a suceder con muchísima rapidez y en los que se van a jugar mucho, ¿no? Yo le deseo una pronta recuperación, ya digo, porque me parece un magnífico portero y también una magnífica persona. Y bueno, teniendo en cuenta cómo evolucione la lesión a lo largo de las semanas y a lo largo del tiempo, pues quién sabe, a lo mejor el Celta va a tener que concentrarse en buscar a algún posible sustituto para Sergio en la portería, por lo menos como sustituto al portero titular, ¿no? Pero bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento para Sergio y sobre todo de admiración por una persona como es él. Pues como estamos comentando, Antón, el maratón de partidos que se avecinan es tremendo. Yo creo que es único en la historia reciente de nuestro, que bueno, poco a poco las cosas hayan ido casando y se haya configurado un sprint final de liga pues inédito, ¿no? Sí, es algo que es muy típico, por ejemplo, de los deportes estadounidenses, como por ejemplo el béisbol o el baloncesto, en el que se juegan partidos pues, prácticamente todos los días y casi sin ningún tipo de descanso, pero por supuesto las exigencias físicas de esos deportes son diferentes a las exigencias físicas del fútbol y lo normal, como también es lo normal en la NFL aquí, es que se juegue un partido, como mucho, 2 partidos de fútbol por semana, si es que en algunos momentos pues hay Copa o hay competiciones europeas, y entonces creo que esto sí que lo van a notar los equipos. Ahí aparecerán las rotaciones, vamos a ver cómo llegan físicamente y mentalmente los jugadores después de estas semanas, meses ya de parón, y también pues psicológicamente la idea de que van a jugar sin público durante por lo menos estos primeros partidos, por tanto el factor campo va a ser quizá menos determinante. Y bueno, eso
van a ser cosas desde el punto de vista del aficionado al fútbol interesantes también, ¿no? Después cada uno tiene su opinión personal, supongo, acerca de la idoneidad o no de que la liga se reanude. Sabemos que hay países europeos, ¿no? Como por ejemplo Bélgica, como por ejemplo Francia, en los que la liga se ha cancelado. Sabemos que la Champions League tampoco continúa. Que yo sepa, ¿no, Fernando? Ahí creo que no La me equivoco. Champions League se ha parado, pero tiene previsto reanudarse en los próximos meses. Sí, Okay. sí. Estamos a la espera de fechas. Pero bueno, en países como Bélgica o Francia ya es definitivo, mientras que en Alemania ya se ha reiniciado, en Inglaterra también se va a reiniciar y ahora en España también. Supongo que diferentes aficionados y aficionadas tendrán su opinión. ¿Cuál es la tuya, Fernando? ¿Cómo ves este regreso del fútbol español? Bueno, realmente es un regreso que lo que quiere decir es que se está controlando ese maldito virus, ¿no? Desde luego, como sabemos, la actividad en sí del fútbol no es esencial en la vida, pero hay que pensar que la actividad del fútbol da de comer a muchas familias. Estoy pensando no solamente en los jugadores, sino, bueno, pues en el personal que trabaja en la administración del club, en fin, todos los trabajadores que rodean al propio equipo de fútbol, ¿no? Con lo cual es un sector más de la economía de un país, pero en España es un sector que mueve muchísimo dinero y de hecho cada año quizás mueva más dinero, con lo cual, bueno, pues igual que se han puesto en marcha otros sectores de la economía y otros que no han parado, como el de la alimentación, bueno, pues es una muy buena señal que el fútbol vuelva a rodar, ¿no? Y como digo, es importante desde el ámbito económico de que se está controlando el virus y también es un, digamos, pues acicate para que, bueno, pues el ánimo de la gente, digamos, no esté tan decaído, ¿no? Debido a la situación tan trágica que hemos vivido, ¿no? Con pues miles de muertos, ¿no? Cada día todavía siguen siendo noticias pues el número exacto de fallecidos, ¿no? Es como ya casi una pesadilla, el gobierno se aclara con esas cifras. Bueno, en definitiva creo que es una buena noticia que vuelva el fútbol y como decía al principio, se está haciendo con muchísimos controles sanitarios a los jugadores y personal bueno, de cada club, así que yo confío en que se acabe del todo esta liga, esta temporada 2019-2020, ¿no? Aunque sigue habiendo voces que hablan de bueno, una nueva suspensión, un nuevo parón de la competición. Yo soy más optimista, yo creo que se va a terminar y bueno, es cierto que va a mover todo, luego hablaremos de fichajes, va a mover esto lógicamente todos los plazos que se manejan y además, Antón, hay que recordar que bueno, los contratos de esos jugadores que acababan su relación con los clubes a finales de junio, pues se van a tener que ampliar unos días, ¿no? Ya ves, Antón, que todos los plazos se han movido. Sí, yo desde luego lo que veo, ¿no? Es que ha habido una voluntad, diría casi una obsesión por parte de la Liga de Fútbol Profesional en que se reiniciase la temporada sí o sí, ya desde hace muchas semanas, ya desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que esto pone el acento una vez más en lo que es la enorme mercantilización del fútbol. Y el fútbol entendido, por supuesto, como un puro negocio, ¿no? Está claro que los clubes, algunos más que otros, pero los clubes, la liga, a través de su presidente, pues ha insistido desde el principio en que el fútbol tiene que regresar. Es cierto que la importancia económica del fútbol está ahí, eso es algo innegable, pero yo he tenido la sensación a lo largo de estas semanas en las que no se sabía si esto iba a reiniciarse o no, en momentos en los que en otros países pues ya se había tomado la decisión de que no, en otros todavía no se sabía, entre ellos España. Tengo la sensación de que se estaba poniendo desde un principio el negocio por delante de otras
cuestiones como pueden ser la salud. No quiero decir que no haya controles, no quiero decir que se esté haciendo de una manera pues, no sé, temeraria, ¿no? Evidentemente se están tomando los controles que se tienen que tomar y el virus está contenido de una manera mejor de lo que lo estaba hace un par de meses, evidentemente, pero a mí me parece que lo lógico habría sido, desde mi punto de vista, seguir el ejemplo de países como Francia o como Bélgica y no continuar la liga. Y dirán algunas personas, bueno, claro, porque no quieres que el Celta pueda bajar a la segunda división o pues te venía bien coyunturalmente que para tu equipo, ¿no? En este caso el Celta, que la temporada se eliminase como si no hubiese ocurrido. No, yo simplemente me parece que el fútbol ha llegado a tal grado de mercantilización y de negocio que se están poniendo por delante de cuestiones que para mí son más importantes, pues cuestiones económicas que son las que realmente están moviendo el fútbol. Yo veía un meme el otro día y la verdad a mí los memes me parecen una estupidez en general, no me gustan nada, no me hacen gracia, pero había uno en general, pero había uno que decía algo así como, bueno, ¿qué ocurrió después de la pandemia? Se abrieron los colegios y las universidades y la respuesta era no. Se reanudó lo más importante que son las terrazas y el fútbol. Entonces, más allá de lo que uno pueda pensar, me parece que la competición no voy a decir que va a estar adulterada, porque lo que es una competición a partir de ahora totalmente diferente de lo que era antes. Es decir, no se suponía al principio de la liga que al final de la liga íbamos a estar en esta situación, evidentemente, porque nadie podía ver en el futuro que iba a llegar el COVID, ¿no? Pero me parece que esta es una liga que yo siempre veré, acabe como acabe, la gane el Madrid, el Barça, el Atleti, el Celta. Yo la voy a ver siempre en asteriscos porque me parece una liga pues totalmente diferente y una liga que desde mi punto de vista no tendría que jugarse. Bueno, de hecho, recuerda que en los últimos pares que realizamos, que ya estábamos en el confinamiento, ambos estábamos de acuerdo en que la liga debería darse por no disputada, de manera que no hubiese descensos ni campeones ni equipos clasificados para Europa, ¿no? Pero a medida que tú y yo pues lanzábamos ese tipo de mensajes, Javier Tebas, presidente de la liga, insistía en que se iba a acabar sí o sí, iba a haber descensos, ascensos, y bueno, ya nos ponía un poco en alerta, nos ponía las orejas de punta, ¿no? Para advertirnos de lo que se avecinaba, ¿no? Y lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, una maratón, Antón, y ya aprovecho para entrar en materia deportiva todavía más, que nos va a llevar a enfrentarnos al Villarreal en Balaídos, inicialmente un Balaídos que va a estar desangelado por la ausencia de público, eso sí que ya está garantizado, no hay dudas, ausencia de público en las gradas, y va a ser como jugar en campo neutral, ¿no? Sí, y yo creo que eso es parte de lo que estamos hablando. Es decir, el fútbol es mucho más que un balón que entra en una portería, es mucho más que 11 jugadores que se enfrentan a 11 hasta que expulsan a uno y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que esta va a ser parte de, para mí, el desinterés que yo siento acerca de la liga, más allá de lo que le puede ocurrir al Celta, tiene que ver en gran parte con esto, que es un fútbol totalmente desvirtuado, totalmente diferente, un fútbol al que no estamos acostumbrados, yo casi diría, para el que no estamos preparados, porque yo vi un partido, no recuerdo cuál, de la liga alemana en el primer fin de semana en el que pues regresó la competición y la verdad es que no lo pude soportar, no lo terminé porque, claro, no tenía ningún interés en ningún equipo, ni en uno ni en el otro, y no había público, no había prácticamente nada. Lo vi prácticamente como una situación histórica, es decir, vuelve el fútbol después de la pandemia, pero es que no es el fútbol, no es el fútbol que conocemos, ¿no? No es el fútbol que conocemos desde el punto de vista de que no hay
público. No es el fútbol que conocemos también desde el punto de vista de que se van a jugar los partidos como una especie de maratón, como tú decías, que no es lo más típico de una competición futbolística, porque el fútbol no está diseñado para ese tipo de competición. Y bueno, pues yo incluso me daba la sensación, no sé si estaba yo viendo visiones o si estaba viendo más de lo que había, que los propios jugadores jugaban con más miedo, como con más despacio, como entrando menos al choque, ¿no? No sé, vamos a ver, quizá tendré una idea mejor cuando nos reunamos después de los 2 primeros partidos y los comentemos después de haberlos visto y a ver qué sensaciones tenemos, porque desde un punto de vista sociológico creo que también va a tener interés. Pero lo que sí te puedo decir, Fernando, y te lo digo con total pues franqueza, veré muchos menos partidos, más allá de los del Celta, en este final de liga que anteriormente, ¿no? De eso estoy seguro. Bueno, hablando de la forma de jugar, hablabas tú de cómo van a ser esos encuentros y ya, bueno, pues hablando desde el punto de vista celeste, ¿no? Como nos gusta hablar aquí porque sabemos lo que queremos, el objetivo nuestro es que el Celta se quede en primera, pues lógicamente yo creo que lo que no hay que pedirle ahora al equipo es el juego que parecía estar mostrando justo antes del parón. Yo creo que ahora mismo la afición tiene que estar unida en este maratón de partidos y empujar para que, bueno, se sumen los puntos necesarios cuanto antes. Ojalá no sobren jornadas para no tener que sufrir hasta el final como el año pasado y en otros años recientes. Y en ese sentido, yo no voy a esperar un juego, digamos, bueno, pues muy atractivo, un equipo, digamos, muy bien confeccionado, por mucho tiempo que ya lleve Óscar García al mando del equipo. Yo pienso que es momento de apretar los dientes, de estar con el equipo y de no esperar ver grandes jugadas más allá de posibles individualidades, por ejemplo alguna de Yago Aspas, etcétera, Rafinha, etcétera, que estaba muy bien, por cierto, el brasileño, justo antes del parón. Yo no sé lo que opinarás tú, ahora te daré la palabra. Creo que es momento de pues estar con el equipo, apoyarlo a tope y, digamos, no hacer análisis demasiado rigurosos en cuanto a fútbol porque, como bien dices, Antón, van a ser partidos muy extraños, partidos con miedo, y es lógico ese miedo que comentabas, a pesar de que los jugadores sí que están teniendo contacto ya en los entrenamientos, bueno, pues el miedo es normal, ¿no? Con todo lo que hemos vivido, bueno, pues a nivel social ha sido terrible. Es normal que bueno, pues no se juegue igual con la intensidad con la que se jugaba antes, aunque yo creo que ese miedo se irá perdiendo y quizás podamos ver partidos hacia el final de la liga más atractivos que los que van a venir ahora esta próxima semana, ¿no? Ya con tres jornadas de liga. Para mí está claro, Fernando, que tienes razón en lo que dices y de lo que se trata ahora es de picar piedra, básicamente, ¿no? Y de sacar los partidos adelante como sea y de puntuar como sea realmente. Lo estético, lo poético ya queda para otros momentos, si es que el Celta es un equipo que en estos momentos está construido para jugar estéticamente bien o no. Eso es otro tema, pero desde luego lo que hay que hacer es ganar partidos, sacar puntos y eludir el descenso. Es un sálvese quien pueda, en realidad, y además un sálvese quien pueda en una situación muy, muy complicada, muy diferente, muy atípica y además muy indeterminada también, ¿no? Porque se habla incluso de que llegado el mes de julio podría haber en los campos público de nuevo, y ese es otro tema pues del que se ha hablado bastante últimamente. Yo en eso soy bastante radical. Yo en general no soy muy radical, pero en esto sí. Si se va a reanudar la liga desde la jornada número 28, en la que el Celta jugará en casa contra el Villarreal, como tú decías, y se va a reanudar bajo ciertas circunstancias después de lo peor de una pandemia,
que no está superada todavía, y entonces creo que esto es algo que la gente en general, en su vida normal, real, personal y diaria, no tiene que olvidar que la pandemia no se ha terminado todavía, ¿no? Es decir, la nueva normalidad no es la normalidad de antes de la pandemia, y eso es algo normal, ¿no? Eso es algo lógico, ¿no? Por otra parte. Pero lo que quiero decir, y creo que para mí es muy importante, es si se reanuda la Liga en la jornada 28, a falta de cierto número de jornadas, creo que son 11, ¿no? Sí. Sin público, tendría que jugarse hasta el final sin público. Porque creo que de lo contrario estaríamos, no voy a decir adulterando, pero sí cambiando las reglas del juego tal y como se están entendiendo en este momento. Esto es, desde mi punto de vista, y ya termino con esto, la reanudación de la liga es, desde mi punto de vista, un interés económico, y creo que hay que hacer que el interés económico por el que se está haciendo esto pues tenga la menor incidencia posible en lo deportivo. Es decir, si se empieza sin público, yo creo que se tendría que jugar hasta el final también sin público. Bueno, respecto a eso, se está hablando, como ya hemos comentado, de esa vuelta de un porcentaje de aficionados a los estadios. Yo coincido con los que dicen que si vuelve el público, lógicamente tiene que ser en todos los estadios al mismo tiempo. Lo que no puede ser es que, porque en unas zonas de España estén más avanzados, pues se puede ir al campo y no en otras. Eso ya sería adulterar más todavía, aparte de lo que tú ya comentabas, la competición. Pero es que luego hay otro factor. Aun respetando esa igualdad de tiempos, de que todo el público pueda acceder en un porcentaje X, 30%, de lo que se está hablando, a todos los campos en la misma jornada, ese porcentaje en diferentes estadios pues hacen una fuerza diferente. No sé si me explico. Uh-huh. No es lo mismo pues poca gente en un estadio como el Santiago Bernabéu, el Camp Nou, etcétera, etcétera, que poca gente a lo mejor en un estadio pequeño, donde esa poca gente en ese estadio modesto pues sí que puede hacer más fuerza quizás, ¿no? Entonces estamos hablando ya de diferentes diferentes intensidades que dan lugar a pensar lo que tú has comentado ahora, que no dejando entrar al público en lo que resta de temporada, esa diferencia en diferentes estadios ya no se produciría. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, había una película que a mí me parece muy mala que se llama Todo por la pasta. Pues esto es lo que se está haciendo en la Liga Española en estos momentos. No es la única, no estoy diciendo que sea la única que lo está haciendo. Evidentemente otras ligas lo están haciendo también. Pero hay que hacerlo, yo creo que con cierta lógica, ¿no? Si lo que importa es que se jueguen los partidos, que se vean por la televisión, si es que las televisiones en realidad son las que lo dirigen absolutamente todo, son las que pagan todos esos sueldos en realidad, ¿no? ¿Qué sentido tiene poner la competición en una situación en la que todavía se vea más afectada por decisiones hasta cierto punto ilógicas? Porque lo que tú comentas es totalmente cierto. Es decir, los equipos que tienen una afición más grande o más numerosa, los equipos que tienen estadios más grandes, con mayor capacidad, evidentemente pues van a salir favorecidos. Pero bueno, no hay que engañarse, Fernando, los grandes siempre son los que acaban siendo favorecidos en todos los sentidos, ¿no? Entonces tampoco es una situación tan diferente desde ese punto de vista. Pero yo creo que en base a la lógica, y en base a, bueno, no diré la justicia, pero bueno, más o menos, ya entiendes lo que quiero decir. Yo creo que los partidos deberían jugarse sin público en absoluto de principio a fin de esta reanudación de la liga, contra la que en cuanto a la que yo estoy, como puedes ver, pues bastante convencido en contra de que se reanude. Pero bueno, los partidos del Celta, desde luego, te puedo decir que los voy a ver, y me da la sensación, Fernando, por lo que hablábamos antes de empezar la grabación, que el Celta quizá podrá contar con nuevos efectivos en el equipo, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo es algo bastante curioso, porque tú y yo estamos hablando de que es momento de apretar los dientes y de sumar los puntos que se puedan para salvar la categoría, y el Celta está planificando ya
la próxima temporada, con algunos nombres que han salido a la palestra, nombres que se suponen ya atados para el próximo curso. Uh-huh. Claro, fichajes condicionados a que el Celta logre la permanencia en primera división, ¿no? Han salido como fichajes casi hechos el del peruano Renato Tapia, un pivote defensivo que vendría, bueno, pues a fortalecer esa zona que se ha cubierto en el invierno pasado con Bradaric, bueno, al cual le estábamos viendo ya cositas. Vamos a ver si confirma su progresión el croata. Y otro jugador del que dicen que también podría recalar en la ciudad olímpica es el andaluz Vadillo, un extremo. Mira que hemos hablado de extremos tú y yo y otros compañeros en este Bar Celeste. Sí, sí. Un extremo que está jugando en el Granada, acaba contrato y bueno, tiene una buena edad, 26, 27 años, y vendría pues a cubrir uno de los huecos que parece tener la plantilla del Celta desde hace más o menos un año, ¿no? Por lo tanto, son dos nombres que ya suenan, pero claro, todo condicionado a que el Celta mantenga la categoría. Y por cierto, dos nombres que vendrían, o dos hombres que vendrían a coste cero, ¿no? Bueno, son experiencias que esperemos que sean buenas y no como otras, por ejemplo, pues el lateral de David Yuca, que está con nosotros, vino a coste cero y bueno, pues el coste cero muchas veces, Antón, como tú sabes, pues acaba resultando en beneficio casi cero también, ¿no? A coste cero en el Celta, no, Fernan, eso es imposible, ¿pero qué dices? Eso, no, ¿cómo de coste cero? Eso no es común el Celta, lo del coste cero, no, hombre, no. A ver, por supuesto me refería a esos fichajes que no van a ser para esta temporada, sino para la siguiente, y como todo en estos momentos está todo muy en el aire, ¿no? Porque claro, si el Celta acaba en segunda división después de esta reanudación, que todos esperamos que no sea ese el caso, pero es una posibilidad, pues evidentemente habrá que repensar esa situación. Lo que yo espero es que finalmente, ¿no?, el Celta o la directiva del Celta se dé cuenta de que lo económico tiene que ir de la mano de lo deportivo y que hay que planificar bien y de una manera lógica y consecuente las temporadas. Entonces no me parece mal que estén buscando jugadores para reforzar la plantilla para el año que viene. De hecho, lo que espero es que se ponga el acento finalmente también un poco, ¿no?, en lo deportivo, porque vamos, llevamos muchas temporadas ya en las cuales nos estamos salvando por los pelos. Y bueno, si es que en esta temporada así ocurre y nos salvamos, que es lo que todos y todas esperamos, ¿no? Todos los celtistas. Si te parece, Fernando, podemos hablar brevemente acerca de los partidos que vienen para ir cerrando ya este episodio un poco más breve de hoy, que era básicamente un episodio para que todos nuestros oyentes sepan que todavía estamos aquí, que no nos hemos ido a ningún sitio y que si no... De hecho, yo no me he ido a ningún sitio físicamente. Llevo en mi casa encerrado desde mediados de marzo y no hemos grabado episodios porque tampoco había mucho de qué hablar, ¿no? Entonces yo creo que el Bar Celeste está siempre con la actualidad del Celta y eso es lo que vamos a intentar hacer pues en los próximos meses, años y todo el tiempo en el que el programa siga en el aire. Entonces, ¿cómo ves el partido que el Celta va a jugar en casa? Aunque ya digo que el factor campo, como decíamos antes, tiene menos importancia que nunca, frente a un equipo difícil como el Villarreal, claro. Pues un equipo difícil, porque un equipo que se encuentra en las inmediaciones de los puestos europeos, está cerca de los puestos de Europa League y yo creo que va a ser muy complicado, más allá de que se juegue aquí o en Villarreal, en este caso es en Balaídos, pero veo un partido complicado, lo que se une a la rareza de la que hablábamos antes, con lo cual es más incierto que nunca el resultado que se puede dar. Luego daremos un tiempo también, como siempre, para nuestra porra, pero lo veo complicado porque el Villarreal, como digo, bueno, es un club, aunque digan que no algunos, es un club hecho a base de talonario. Allí sabemos que hay mucha pasta, la cerámica da dinero y el Villarreal se ha hecho pues muchas veces a base de talonario y a base de cantera también, también hay que decirlo, que el Villarreal también cuida su cantera, pero bueno, que cuando hay que soltar los cuartos, el Villarreal los suelta y de hecho tiene un equipo, bueno, pues bastante competitivo, ¿no? Lo que hay que ver es si frente a eso, bueno, pues el Celta es capaz de
bueno, de imponer su personalidad y de recuperar piezas clave como podría ser Denis Suárez, ¿no? Que recordemos estuvo arrastrando durante bastante tiempo una lesión en un tobillo y ahora dice sentirse bien, ya recuperado, descansado. Y bueno, si vemos a Denis Suárez que vimos en otras épocas, sí que ahí el Celta podría tener un punto a favor, ¿eh? Sí, ya me gustaría a mí, Fernando, que el Celta cuidase la cantera como lo hace el Villarreal, la verdad, porque sí es cierto que han tirado de talonario, pero han sacado también jugadores de la cantera muy interesantes y es algo que yo creo que sigue siendo, con excepciones, bueno, una asignatura pendiente para el Celta de Vigo, ¿no? Este partido, ya te digo que en base a lo que vi en la Bundesliga, en ese partido que vi hace unas semanas, pues va a ser un partido raro, la verdad. Probablemente de los partidos más raros que hemos visto bueno, que hemos visto en Balaídos no, porque no lo veremos en Balaídos, lo veremos a través de la televisión, pero es decir, nadie lo verá en Balaídos, pero de los más raros probablemente que hemos visto en terreno del Real Club Celta, precisamente por lo que tú comentas. Entonces, no tengo mucho que decir realmente sobre el partido, simplemente que voy a estar a la expectativa, para ver qué es lo que el Celta puede hacer, cómo anímicamente, cómo físicamente, puede presentarse el Celta y el Villarreal también, claro, ante este compromiso. Y bueno, viéndolo desde un punto de vista crítico, Fernando, yo me decantaré por eso, por lo que decía antes, por picar piedra y por sacar los partidos adelante. Y esto creo que va a ser una constante en nuestros bares a partir de ahora, ¿no? Es decir, de la misma manera que lo que prima en el fútbol es lo económico, lo que tiene que primar para el Celta es lo que tiene que ver con los puntos que vaya a sacar y que vaya a meter en el saco de aquí a final de temporada. Bueno, y ojo, porque este partido es importante, como dices tú, para ver en qué nivel físico y moral, digamos, se encuentra el equipo. Ojito al siguiente partido, miércoles 17 de junio a las 7:30 en el estadio de Zorrilla, en Valladolid, porque ahí sí que el Celta se juega bastante, un rival directo. Comentábamos en el último Celeste con nuestro amigo Pablo, vallisoletano y bueno, pucelano de corazón, que el Valladolid está complicado, digamos, su existencia en esta liga, ¿no? Un Valladolid que iba pues navegando tranquilo en zona bastante, bueno, pues sin problemas durante las jornadas, se ha ido metiendo poquito a poco ahí y este partido pues va a decidir en parte si el Valladolid será uno de los candidatos a descender o no, con lo cual el Celta ahí sí que se juega quizás más que en el partido contra el Villarreal, ¿no? Y como siempre habrá que estar atento ya, bueno, pues al transistor, porque detrás tenemos al Mallorca a un solo punto, está también el Español de último y tenemos también a otro competidor por salvar la categoría como es el Leganés, ¿no? Que ya, bueno, está con 23, con lo cual, bueno, muy apretada la zona de abajo y como digo, el objetivo es intentar, bueno, pues que los que están encima, digamos, no se escapen y hacer un pelotón más grande, ¿no? Como si estuviéramos en una carrera ciclista, ¿no? Yo, si quieres que te diga la verdad, Fernando, estoy más preocupado por el partido en Valladolid que por el partido frente al Villarreal, en el sentido de que el Valladolid es un equipo, que, como tú dices, es rival directo, que estaba entrando en problemas justamente antes del parón, que ha tenido, como los demás equipos, pues este respiro para, bueno, pues recomponerse de alguna manera, y sobre todo un equipo que a mí, por mucho que diga mi buen amigo Pablo, al que estimo muchísimo, eh, es un equipo que tiene una muy buena defensa, y realmente, y eso es algo que va a ser complicado para el Celta, porque el Celta siempre se golpea de cabeza contra las murallas defensivas, ¿no? Y el Valladolid, yo creo que basa gran parte de bueno, de los puntos que ha conseguido,
que podrían haber sido más en algunos casos por partidos que, bueno, en los que no tuvo demasiada suerte, pero bueno, al final la suerte se equipara, ¿no? Al acabar la liga, es lo que se suele decir. Pero la defensa es una base sólida, rocosa del equipo pucelano, y contra esos equipos el Celta suele naufragar o suele tener bastantes problemas, la verdad. Pues es cierto, como digo, creo que vamos a vivir de forma comprimida, bueno, sentimientos y un sufrimiento que como celtistas, bueno, pues ya sabemos lo que es, pero esto va a ser, digamos, un sin vivir o digamos días casi sin respiro, ¿no? Después de un golpe, cuando perdamos, enseguida va a haber que reponerse y pensar en el siguiente porque no va a haber respiro hasta mediados de julio. Esto va a ser, Antón, como un mundial, pero comprimido y con más partidos, ¿no? Pues sí, la verdad, pero por eso te digo que a mí el fútbol no me parece un deporte diseñado para este tipo de maratones y de hecho en los mundiales, por ejemplo, pues los equipos tienen bastante tiempo de descanso entre partido y partido, por lo menos en la fase de grupos. ¿Te parece que hagamos la porra al menos del partido de Villarreal, porque perdón, frente al Villarreal, porque es el primero que se nos viene encima y el que todos Pues estamos esperando? sí, podemos hacer esa porra y la del Valladolid también. ¿Quién nos lo impide, no? Pues mira, hacemos las dos y ya está. Mira, vamos a hacerlo de esta manera. Tú dices el resultado primero ¿Sí? para el Villarreal y yo digo el resultado primero para el del Valladolid. Vale, pues yo voy a decir un Celta 2, Villarreal 0. Vamos a apostar fuerte ya por este reinicio. Yo creo que van a ir las cosas mejor de lo que solemos pensar aquí en Vigo, ¿no? Que siempre estamos así con la cabeza medio agachada. Pues espero que sea cierto. Yo voy a dar un 0-0 para ese partido. Ya ves que no soy tan optimista en ese sentido, pero al mismo tiempo quiero ver al equipo, ¿no? Primero, antes de tener una idea. Y entonces voy a decir que el Celta saca un punto y sin goles frente al Villarreal. Y después voy a poner el corazón celeste en el siguiente partido y dar como resultado Valladolid 1, Celta 2. Bueno, ese resultado me gusta, el de Valladolid, pero ya ahí, fíjate, ya ahí voy a ser más prudente, más amarrategui, como se suele decir. Voy a decir Valladolid 1, Celta 1. Bueno, pues en todo caso, Fernando, sería el mismo número de puntos si tú estás de acuerdo. Si tú aciertas, quiero decir, y si yo acierto, ¿no? Claro que si tú aciertas el de casa y yo acierto el que se juega fuera, pues tendremos los 6 puntos. Pero eso lo veo un poco como de ciencia ficción, ¿no? Bueno, en estos momentos. Vamos a tener fe y sobre todo, y hay un aspecto que no comentamos y ya para ir cerrando, a ver si tenemos suerte con las lesiones, porque todo el mundo está diciendo, preparadores físicos, expertos en preparación, etcétera, que va a haber lesiones. Hemos tenido una, y no en un partido, sino en un entrenamiento, lo comentamos al principio del Bar Celeste de hoy, la de Sergio Álvarez, nuestro portero, nuestro veterano portero, y esperemos que, bueno, pues sea alguna lesión que no sea tan grave como esa, ¿no? Que requirió operación y ahora pues unos meses de convalecencia, ¿no? A eso me refiero cuando digo que el fútbol no está diseñado, ¿no? Para este tipo de maratones, de la misma manera que otros deportes como el béisbol, que además son deportes de mucho menos contacto, que incluso se puede jugar con mascarilla. Y el otro día estaba viendo un partido de la Liga Coreana de Béisbol que estaban poniendo aquí en uno de los canales estadounidenses y jugaban con mascarilla y bueno, no había público, pero como el contacto no es tan directo como en el fútbol, pues se podía hacer con mayor facilidad, ¿no? Pero yo creo que el fútbol no está diseñado para este tipo de maratones y por esa razón pues no son cosas normales y naturales, ¿no? En una temporada al uso. No sé si tienes algo más que comentar, Fernando. Si no, pues podemos ir cerrando el programa de hoy, que devuelve a las ondas, por lo menos a las ondas de Internet, al Bar Celeste, que yo ya tenía ganas, la verdad. Y tú también, sé que tú también. Pues mira, me ha quedado un tema en el tintero, pero podemos hacerlo quizás en el siguiente Bar Celeste, porque es un tema que creo que no va a caducar. Y se trata de esa visión, no sé llamarle obsesión, del presidente del Celta, Carlos Murillo, por el fútbol mexicano. Recientemente podía leer unas declaraciones en las que él comentaba pues, que no le importaría que la mitad de la plantilla del Celta fuese de jugadores mexicanos y la otra mitad de canteranos, ¿no? Y estas semanas
empezaron a salir entre muchos nombres, pues nombres de jugadores mexicanos, como 2 o 3, salieron como posibles fichajes y al día siguiente pues ya salía que eran muy caros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo sé que tú, Antón, ves mucho fútbol mexicano. Ya te digo, si quieres lo podemos comentar la semana que viene, pero ya podemos dejar esto así como de aperitivo para nuestros oyentes. Pues eso, ¿qué te parece el fútbol mexicano? Y si crees que, bueno, que el Celta podría absorber esa cantidad de jugadores mexicanos que comentaba Carlos Mourinho. Me parece un buen tema, Fernando, porque además yo sigo el fútbol mexicano y me gusta y bueno, pues en próximos programas o en el próximo programa, si quieres, podemos charlar un poco acerca de ese tema y cómo veo yo el fútbol mexicano y su posible relación con el Celta. Pues ahí dejamos esta propuesta para el próximo día, pero antes de despedirnos, Antoine, ya sabes que, bueno, antes de hacer ese berro celeste, quiero agradecerte un día más que hayas estado ahí mano a mano conmigo para, bueno, pues relanzar este programa que ya cumple casi 2 temporadas, ¿no? Muchas gracias, Antón, por tus comentarios y tu opinión, ¿no? Gracias a ti, Fernando, porque además ya sé que tanto tú como yo teníamos ganas de poder sentarnos y charlar y grabar un nuevo episodio a través de mensajes y de textos y esas cosas, pues estuvimos en contacto permanente a lo largo de estas semanas y nada, pues será un placer poder regresar a las ondas, abrir las puertas de nuevo de este Bar Celeste y charlar de este equipo que tanto significa para nosotros y que de hecho ayuda a tender un puente entre esa distancia física que nos separa. Pues gracias a ti, Antón, y gracias a nuestros oyentes, que sabemos que no solo hay celtistas, sino que hay oyentes de otros equipos que también nos siguen en cualquier punto del mundo, gracias al podcast, que ya sabéis que lo podéis encontrar en Facebook, en iVoox y también en YouTube. Bueno, Antón, pues como te decía antes, a la de 3, 2, 1, coma sempre o de sempre. ¡A la Celta!